Imaginen, por un segundo, el poder absoluto. No hablo de influencia política pasajera, ni de la fama efímera de las redes sociales. Hablo de controlar la sangre que hace mover al mundo industrial. Hablo de poseer una riqueza tal que si la ajustáramos a la economía de hoy, dejaría a los magnates tecnológicos modernos como simples aprendices. Hoy tenemos una oportunidad imposible. Vamos a conversar con la historia. Tengo frente a mí a la figura que definió el capitalismo moderno, al hombre que para unos fue un monstruo devorador de competencia y para otros, el arquitecto de la eficiencia que construyó América. Bienvenido, es un honor y, debo admitir, una experiencia surrealista tenerte aquí. El honor es mío. Aunque debo decir que la palabra monstruo suele ser el refugio de aquellos que no comprenden la disciplina necesaria para poner orden en el caos. He observado cómo ha evolucionado el mundo, y créeme, veo los mismos patrones de desorden que intenté corregir hace más de un siglo. Estoy aquí para aclarar las cuentas, como siempre he hecho en mis libros de contabilidad. Esas cuentas empezaron muy temprano, ¿verdad? Tengo entendido que tu visión del dinero no nació en una sala de juntas, sino en un entorno mucho más austero, casi espiritual. ¿Cómo se conecta esa fe baptista con la acumulación de una fortuna que representó casi el 2% del PIB de Estados Unidos? Parece una contradicción para la mente moderna. No hay contradicción alguna si se entiende el propósito. Desde niño, en Nueva York, aprendí que el trabajo es una forma de oración. Dios me dio el talento para hacer dinero, de la misma forma que le da al poeta el don de la rima. Ganar dinero no es avaricia si se hace con honestidad y propósito. Es una responsabilidad moral. Yo no acumulaba por el placer de ver las cifras crecer, sino porque sentía el deber sagrado de administrar esos recursos. El dinero es una herramienta, y una herramienta en manos de un necio es peligrosa, pero en manos de un administrador fiel puede transformar la sociedad. Pero esa administración implicó una agresividad comercial que hoy sería, ilegal. Hablemos de 1870. Fundas Standard Oil. En una década controlas el 90% del refinado en el país. Eso no se logra solo rezando. Aplicaste la integración vertical, controlaste el transporte, absorbiste a la competencia. ¿No sentías que estaba ahogando el mercado? ¿Ahogando? No. Estaba salvándolo. ¿No viste lo que yo vi? La industria del petróleo antes de Standard Oil era un desastre. Especuladores salvajes, precios que subían y bajaban sin lógica, desperdicio masivo, queroseno de mala calidad que explotaba en las casas de la gente. Era el caos. Lo que hice fue traer orden. Si controlé el refinado, el transporte y la distribución, fue para eliminar la ineficiencia. Negocié con los ferrocarriles porque podía garantizarles volumen constante. Compré a mis competidores, sí, pero a menudo les ofrecí acciones de mi empresa. Los que aceptaron se hicieron inmensamente ricos. Los que se negaron a ver el futuro, perecieron bajo el peso de su propia obsolescencia. Obsolescencia. Es una forma elegante de decir que los sacaste del juego. Pero hay un punto interesante ahí, la eficiencia. Históricamente se te describe como el arquitecto de la estructura empresarial moderna. Sin embargo, ese nivel de control asustó al gobierno. En 1911, la Corte Suprema ordenó disolver tu imperio en 34 compañías diferentes. Para la mayoría, eso sería una derrota devastadora. ¿Cómo lo viviste tú? Fue uno de los momentos más irónicos de mi vida. El gobierno pensó que estaba castigando
al monopolista. Rompieron Standard Oil en pedazos. ¿Y sabes qué pasó? Esas 34 empresas, lo que vosotros conocéis hoy como Exxon, Chevron y otras, empezaron a cotizar por separado. El valor de mis acciones se multiplicó. La disolución no destruyó mi riqueza, la liberó. Me convertí en el primer multimillonario de la historia moderna, precisamente gracias a la decisión que buscaba limitarme. Fue la prueba final de que mi modelo de negocio era sólido como una roca. Ni siquiera la Corte Suprema pudo destruir el valor que habíamos creado. Solo pudieron repartirlo. Es fascinante esa perspectiva. El castigo que se convierte en premio. Pero hablemos de lo que hiciste con ese premio. Porque aquí es donde tu figura se vuelve compleja. Tú no te dedicabas a comprar islas privadas o yates de oro. Tú transformaste la educación y la salud. ¿Por qué? ¿Era culpa? ¿Era una forma de limpiar tu nombre ante la opinión pública que te atacaba? La opinión pública es voluble. Hoy te aman, mañana te odian. Yo no actuaba para la galería, actuaba para la posteridad. Y no era culpa. Como te dije al principio, si Dios me dio el dinero, mi deber era devolverlo a la sociedad de la manera más efectiva posible. No creo en la caridad que solo pone un parche en la herida. Creo en curar la enfermedad. Por eso no me limité a dar limosna. Invertí en la Universidad de Chicago en 1890. Quería crear una institución que rivalizara con las mejores del mundo, un faro de conocimiento. Y lo lograste, sin duda, pero fuiste más allá de las aulas. Te metiste en la medicina, financiaste la modernización de la educación médica, impulsaste estándares científicos. Se dice que tus donaciones ayudaron a erradicar enfermedades infecciosas. Estamos hablando de más de 500 millones de dólares de su época. Exacto. La filantropía debe ser tan eficiente como el negocio. Creé la Fundación Rockefeller en 1913 con ese fin. Miramos al sur de los Estados Unidos, vimos el retraso educativo y creamos el General Education Board. Vimos que la medicina era un arte empírico y desorganizado, y pusimos el dinero para convertirla en una ciencia rigurosa. Si curas a una población, la haces productiva. Si educas a una mente, generas progreso. Todo se conecta. La salud pública y la educación no son gastos, son inversiones en el capital humano. Esa fue mi verdadera herencia, mucho más que los pozos de petróleo. Es curioso cómo utilizas términos empresariales para hablar de vidas humanas. Inversión, capital humano, eficiencia. Creo que esa es la raíz del debate histórico sobre tu figura. Por un lado, el monopolista agresivo, por otro, el filántropo visionario. ¿Crees que es posible separar al uno del otro? ¿Podría haber existido la Fundación Rockefeller sin la mano dura de Standard Oil? Absolutamente no. Y esa es la lección que muchos se niegan a aceptar. Para dar mucho, primero hay que generar mucho. No se puede construir un edificio fuerte sobre cimientos de paja. La dureza con la que construí mi empresa fue necesaria para acumular los recursos que luego salvaron vidas. Es mejor ser un empresario mediocre y amable que no cambia nada, o ser un líder decidido que, aunque criticado, deja un mundo más sano y educado. Yo duermo tranquilo. Mi conciencia está clara, porque sé que el balance final, el único que importa, está en números negros a favor de la humanidad. El fin justifica los medios, en tu versión más industrial. Pero déjame presionarte un poco más en esto.
Hoy en día, la concentración de poder es un tema candente. Vemos gigantes tecnológicos que controlan la información como tú controlabas el petróleo. ¿Ves tú un paralelo? ¿Te preocupa que esa eficiencia que tanto valora termine eliminando la libertad de elección del individuo? La libertad sin orden es anarquía. La gente cree que quiere elegir entre 100 tipos de queroseno, pero lo que realmente quiere es luz segura y barata en sus hogares. Hoy veo a estos nuevos titanes y veo el mismo dilema. Sí, tienen poder, pero también han democratizado el acceso a la información, tal como yo democraticé la luz. El peligro no es el tamaño de la empresa, sino la falta de visión moral de quien la dirige. Yo tenía mis principios religiosos como ancla. Sin esa brújula moral, el poder económico es simplemente una fuerza ciega. La pregunta no es si tienen demasiado poder, sino si sienten la responsabilidad sagrada de usarlo para el bien común o solo para su vanidad. Esa es una distinción crucial, la brújula moral. John, tú mencionas que tu riqueza relativa fue inmensa, una de las mayores de la historia. Al mirar atrás, con la perspectiva del tiempo, ¿hay algo de lo que te arrepientes, algún competidor al que aplastaste con demasiada fuerza, algún momento en que la eficiencia te robó la humanidad? Hubo momentos duros. El negocio es la guerra, y en la guerra hay bajas. Quizás, en mi afán por la perfección del sistema, a veces olvidé que al otro lado de la mesa había hombres con sus propios sueños, por muy ineficientes que fueran. Pero el arrepentimiento es un lujo que no me permito. Si hubiera dudado, si hubiera sido blando, el progreso industrial de América se habría retrasado décadas. La energía barata impulsó las fábricas, los trenes, la vida moderna. Alguien tenía que tomar las decisiones difíciles. Alguien tenía que ser el villano en las historias de algunos para ser el héroe en la historia del progreso. Acepté ese rol. El peso de la corona, supongo. Para ir cerrando, me gustaría que nos dejaras con una reflexión para quienes nos escuchan hoy. Vivimos en un mundo obsesionado con el éxito rápido, con la imagen. Tú construiste algo que duró, que mutó, pero que perdura. Tu legado está en cada hospital moderno, en cada universidad de investigación y en la estructura misma de la corporación global. ¿Cuál es el verdadero costo del legado? El costo es la soledad de la visión. Para ver lo que otros no ven, debes estar dispuesto a caminar solo y a ser incomprendido. El legado no se construye con likes o aplausos momentáneos. Se construye con paciencia, con una disciplina de hierro y con la convicción de que estás plantando árboles bajo cuya sombra nunca te sentarás. A los jóvenes de hoy les diría: no busquéis el dinero por el dinero, buscad la excelencia, buscad el orden, y cuando tengáis éxito, recordad que no les pertenece. Solo son custodios temporales. Usadlo para sanar, para enseñar, para construir, porque al final, cuando el último barril se seque y el último dólar se cuente, solo quedará lo que disteis. Solo son custodios temporales. Una frase poderosa para terminar. Nos dejas con la inquietante pregunta de si hoy tenemos líderes con esa visión de custodia o si simplemente tenemos acumuladores. Ha sido una conversación que desafía el tiempo. Gracias por sentarte con nosotros y abrir ese libro de contabilidad que es su vida. Gracias a usted por escuchar, que es el primer paso para entender. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este viaje al origen del poder corporativo. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos desenterrando
las historias que moldearon nuestra realidad. Hasta entonces.